Pues bien, amigos, bienvenidos a esta cápsula de fe, nuestra primera cápsula de fe del año 2026, día de hoy, 13 de enero de 2026. Reiniciamos después de unas vacaciones que ya comentamos antes de iniciar el video, que venimos todos muy contentos y con mucho ánimo, ¿sí? A continuar con este año nuevo de cápsulas, con pues esta Navidad que hemos pasado, que esperamos, como hemos dicho, que esta Navidad haya llenado nuestros corazones con el amor y la paz que solo Dios nos puede dar, que lleguemos a este año nuevo con ese corazón y con esa mira, pues puesta en nuestra conversión, la mira puesta en la vida eterna. ¿Verdad? Ojalá, bueno, pues vamos a darle. Hoy es inicia nuestro tercer año calendario, ¿verdad? En Ujú. las cápsulas de fe, ya 3 años, ya somos un niño que camina. Entonces, bueno, ahí vamos ya, ¿verdad? Bueno, hoy el primer tema de este año va a ser leer las escrituras sagradas, ¿sí? Leer las sagradas escrituras, un tema muy bonito porque es donde Dios se comunica con nosotros. Es a través de las sagradas escrituras donde Dios nos revela sus palabras, se revela a sí mismo, revela su plan, habla con nosotros, pero lo hace de una manera muy especial, a través de libros muy especiales con mensajes muy profundos que tenemos que aprender a leerlos. No es un libro cualquiera, de hecho, no es un libro, de hecho es una colección de libros, la Sagrada Escritura, escrito a lo largo de unos 1500 años, más o menos. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Esperanza, nuestra querida Esperanza Herrera, que es la que va a llevar la cápsula del día de hoy. Bienvenida, Esperanza, buenas noches. Buenas noches, Luis Miguel. Buenas noches a todos. Como les decía, deseándoles muy feliz año, que este año sea muy bendecido, muy feliz y lleno de satisfacciones, muchas alegrías y mucha unión de todos nosotros y de nuestras familias. Entonces, a ver, vamos a comenzar. Siempre comenzamos nuestra cápsula de fe encomendándonos al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que nos va a ir guiando para ir entendiendo lo que vemos en la cápsula y lo que nos está pidiendo Dios para que practiquemos en nuestra vida y que sea lo que Él diga, la misión que Él nos tiene para cada uno, porque si tenemos nosotros, bueno, eso queremos hacer con estas cápsulas, con ir a misa, con otros cursos, tener un encuentro con Dios, tener un encuentro con Jesús, pero después de ese encuentro nos pide que lo sigamos. Que vayamos siempre tras de Él, siguiéndolo, imitándolo, tratando de ser como Él. Y para eso es el Espíritu Santo quien nos ayuda, nos va encaminando para poder realizar la misión que Jesús, que Dios nos encomienda. Entonces, comencemos con nuestra oración al Espíritu Santo. Del En nombre el del nombre del Padre, Padre, del Hijo y del del Hijo Espíritu y del Santo. Espíritu Amén. Santo. Amén. Oh Oh Espíritu Espíritu Santo, Santo, don de Dios don y de fuerza Dios, de lo y del alto, mundo, fuente de agua fuente de agua brotante de vida brotante y vida eterna, eterna, desciende y desciende y mora en mora en nuestros nuestros corazones. corazones. Haznos Haznos verdaderos verdaderos adoradores adoradores del del Padre, Padre, condúcenos a la condúcenos a plenitud la de la plenitud de verdad la vida, y y transfórmanos en transfórmanos en testigos los de testigos de Jesús para Jesús, llevar su para llevar nombre su nombre hasta los hasta los confines de confines de la la tierra. tierra. Amén. Amén. Bien, ahora nuestro tema de hoy es leer y escuchar la palabra de Dios. Estos dos verbos, leer y escuchar, son muy diferentes, tienen sentido diferente. Leer es una cosa y escuchar es otra. Nosotros podemos leer, bueno, aquí lo dice el ejemplo. Yo puedo leer el periódico y cuando leo el periódico leo lo que el reportero escribió, sus ideas, sus informes, pero no estoy escuchando la palabra de Dios, por supuesto. Cuando leo el periódico no escucho la palabra de Dios, por mucho que ese escritor del periódico esté inspirado y sea un católico, no estoy escuchando a Dios.
Pero cuando leo la Sagrada Escritura, no solo la leo, sino que en ella escucho la palabra de Dios. Y al decir aquí la Sagrada Escritura, es decir, la Biblia. La Biblia es la Sagrada Escritura, es eso que escribe Dios para nosotros con la inspiración del Espíritu Santo, porque lo escribe el Espíritu Santo, pero lo escribe a través de escritores humanos. Ahora, es algo diferente leer que escuchar. La palabra de Dios, la Biblia, es una palabra venida directamente de Dios. La Biblia es la palabra de Dios que se escucha. Y escuchar significa poner atención. Bueno, comenzando por eso, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios. Es Dios hablándonos. Nos habla, Él nos habla. Cuando nosotros oramos, le hablamos a Dios, pero Él nos responde cuando leemos la Sagrada Escritura, porque Él nos habla por medio de la Biblia. Ahora, escuchar, ¿qué significa escuchar? Es poner atención, tratar de comprender, acoger el mensaje que se lee en el escrito. No es solamente leer las palabras que están allí, sino poner atención, comprender y acoger el mensaje. Para escuchar la palabra de Dios se requiere la virtud de la fe. Esta fe es una fe sin discusiones. Es una fe que no debemos, que no tenemos que discutir. Creemos porque creemos. ¿Y por qué creemos? Porque es palabra que viene de Dios. La fe se admite, la fe no se discute, la fe se admite. Escuchar la palabra de Dios supone la virtud de la fe, es decir, creo. Creemos que lo que leo, que lo que leemos es la palabra en la palabra de Dios, es lo que ha querido Dios escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo para nosotros. Es el Espíritu Santo quien inspira a los escritores, pero para que darnos ese mensaje de Dios a cada uno de nosotros. Por ejemplo, tenemos en el libro del Deuteronomio, que fue escrito siglos después de que Moisés estuvo en la montaña. Este libro del Deuteronomio se creyó muchos años que lo había escrito Moisés también, pero eso después de los estudios pues se ve que no, está relatando en el Deuteronomio la muerte de Moisés, por ejemplo. Entonces, ni modo que Moisés muriéndose y está relatando que se está muriendo. No es así. El libro del Deuteronomio fue escrito muchos siglos después, ya por el Reino del Norte, y este nos habla acerca de la alianza con Dios, del mandato de Dios, de los mandamientos de Dios. Nos habla de eso el Deuteronomio y dice con frecuencia durante el relato del Deuteronomio, utiliza este imperativo, escucha Israel, porque invita al pueblo a que acoja la palabra o los preceptos que Dios ha querido comunicarle. Habían pasado de Moisés al Deuteronomio del siglo XIII al siglo VII. Y el autor del Deuteronomio dice este imperativo, escucha Israel. Miren, aquí lo tengo apartado. En el Deuteronomio, en el capítulo 5, dice, Moisés convocó a todo Israel y les dijo, escucha Israel los preceptos y las normas que yo pronuncio hoy a tus oídos, apréndelos y procura ponerlos en práctica. Pero está diciendo la primera palabra, escucha. Y luego en el capítulo 6 nos dice que nos da los mandamientos de Dios. Y lo primero que nos dice es, escucha Israel. Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Pero nos dice siempre, escucha. Hasta a veces algunos padres en la homilía nos dicen que el primer mandamiento es escucha, escucha. No solamente oigas, no solamente leas, sino escucha. Por eso es que quise poner esta cápsula hoy como la primera del año, porque debemos tener abierto nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente a la escucha de la palabra de Dios. Ahora nos dice, invita en el libro del Deuteronomio, invita al pueblo a que acoja la palabra o los preceptos que Dios ha querido comunicarle. Habían pasado de Moisés al Deuteronomio del siglo XIII al siglo VII, y el autor del Deuteronomio dice este imperativo: escucha, Israel, escucha. A ver, el que sigue. Ahora, también Jesús en sus exhortaciones utiliza mucho el verbo escuchar, no nada más el verbo oír, sino escuchar, acoge la palabra, tratar de comprender el mensaje que llevan sus palabras. Hay que comprender ese mensaje, hay que acogerlo. Así, cuando pronunció la primera parábola, que es difícil de comprender, Jesús les dijo: escuchad, primero que nada les dice, escuchad, estad atentos. Y comenzó. Una vez salió un sembrador a sembrar, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando terminó la parábola, todos quedaron desconcertados porque no dio explicación alguna, esperando que aquella palabra acogida, que fuera acogida la palabra, hiciera mover la mente para preguntarse, ¿qué nos quiso decir? ¿Qué me quiere decir a mí Jesús cuando leo su palabra, cuando escucho esta parábola? Ahora, como en el Deuteronomio, no se trata de qué dijo hace 2000 años, bueno, no se trata de saber qué dijo Jesús hace 2000 años, como si el Deuteronomio dijera, lean lo que escribió Moisés. No, no se trata de leer lo que escribió Moisés, sino escucha, Israel, lo que te dice hoy tu Dios. Escuche, es lo que les decía yo en el capítulo 5. Escucha, Israel, los preceptos y las normas que yo pronuncio hoy a tus oídos. Hoy. Son las palabras de Dios dichas para hoy. Ahora, escucha, Israel, lo que te digo hoy. Ahora, otra palabra de Jesús es oídme todos y agrega entender. Deben haber dicho los que lo escuchaban. Bueno, pues ¿qué? ¿Por qué nos dice que entendamos? ¿Qué cree que somos tontos? ¿Por qué nos dice tanto entender? Ahora, y les dice después a los discípulos Jesús ya aparte, vosotros discípulos a quienes he elegido, escuchen la parábola del sembrador. Y entonces les explica la parábola del sembrador. El pueblo no entendió, pero ustedes escuchen la palabra del sembrador y se las explica. Ahora también en la transfiguración, el Padre dejó oír su voz, primero dando testimonio de Jesús. Dice, este es mi hijo a quien he elegido yo. Y luego una invitación a los tres apóstoles allí presentes. Y la invitación es, escúchenlo, pónganle atención. De aquí se desprende fácilmente la siguiente conclusión. Una cosa es leer la Biblia, incluso oír materialmente la lectura de la misma en la liturgia, por ejemplo. Por eso puse esta ilustración, la liturgia en el ambón, que se lee en la misa, en la liturgia. No solamente oírla y eso que nos sirva cada vez que vamos a misa. No solamente se trata de oír que nos entra por aquí y nos sale por aquí,
lo que está leyéndose en las lecturas y en el Evangelio, sino que hay que escucharlo. Pónganle atención, eso nos pide Dios Padre. Una cosa es leer la Biblia, inclusive oír materialmente la lectura de la misma en la liturgia, por ejemplo, y otra cosa es escuchar a Dios que nos habla. Hay que poner atención, hay que escuchar, hay que saber que es Dios el que nos está hablando. Entonces, si Dios nos está hablando, pues hay que escucharlo, poner atención eh, y fijarnos qué es lo que nos dice. Ahora, tenemos en la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II sobre la Divina Revelación, perdón. Dei Verbum quiere decir palabra de Dios y nos habla sobre la revelación de Dios. Aparecen estas cuatro frases afortunadas. Primero, nos dice, las escrituras inspiradas por Dios y escritas de una vez para siempre, o sea, son palabras escritas por Dios en diferentes épocas de la vida, pero son para siempre. Comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios. Son palabra de Dios, aunque hayan sido escritas hace muchísimo tiempo. Luego el segundo, estas palabras de la Escritura hacen resonar hoy la voz del Espíritu Santo que escribió a través de los profetas y de los apóstoles hace por lo menos 20 siglos, 25, 27 siglos. Hace resonar la voz del Espíritu Santo que escribió porque la Escritura es los libros de la Escritura están escritos por el Espíritu Santo a través de los profetas y los diversos escritores, como ya les había dicho, y también a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Pero hacen resonar esa voz del Espíritu Santo. Escuchemos al Espíritu Santo en todos los libros. Ahora, tercero, en los sagrados libros, el Padre Dios que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y conversa con ellos. Qué bello es, ¿no? Que Dios quiere acercarse al hombre, quiere acercarse a nosotros y se acerca con amor y quiere conversar con nosotros. Él nos habla a través de la Biblia y nosotros le debemos contestar por medio de la oración. 4. Las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios y por ser inspiradas bajo la acción del Espíritu Santo son en verdad la palabra de Dios. Son palabra de Dios. Todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras son palabra de Dios. No todos los versículos ni todos los relatos son de la misma importancia, no. Unos nos hablan más de Dios y otros menos, pero todo es palabra de Dios. Por algo el Espíritu Santo quiso que eso se escribiera en la Biblia. Son todas estas frases, bueno, todo la Constitución Dogmática Dei Verbum es una maravilla. Realmente si pueden leerlo, es más, ojalá que tengamos una cápsula de fe acerca de esa Constitución Dogmática Dei Verbum, porque es muy hermosa. Y bueno, son frases muy fuertes que tenemos el privilegio de escucharlas y de poderlas saborear. Ahora, nuestro contacto con la palabra de Dios no es superficial, no es de pasada, no es lectura nada más, no es nada más que leo estas palabras que están aquí. No es un estudio universitario que me ponga yo a estudiar en la universidad la Biblia, sino que es entrega y oído a una palabra que nos viene de Dios. Esta palabra nos llega del cielo. Entonces, por eso se necesita esa entrega y ese oído especial, dedicado a saber que es Dios el que nos está hablando.
Ahora, en relación a esto, comento 5 verbos para, para que lo tengamos claro y lo tengamos presente siempre. Hay que leer la Biblia, primero que nada, ¿verdad? Primero hay que comprar la Biblia, tenerla, abrirla, leerla, porque cuántos años no podíamos tener Biblia. Ya ahora sí, ahora tenemos ese gran privilegio de poder leer la Biblia, de todos tener la Biblia y poderla estudiar, porque antes del Concilio Vaticano II no se podía. Bueno, no se podía, no debíamos leerla porque no la íbamos a entender, nos decía. Pero bueno, hay que tener una Biblia, leer la Biblia. Pero para poder ir entendiendo la Biblia hay que estudiar la Biblia, así que es el otro verbo. Además de leerla, hay que estudiarla. Además de leerla y estudiarla, hay que orar con la Biblia. Ya después de leerla y estudiarla, hay que orar con la Biblia, que sea nuestra oración. Después de leer, estudiar y orar, hay que vivir la palabra de Dios en la Biblia, vivirla. Y por último, hay que proclamar esa palabra de Dios a los demás. Ahorita lo vamos a ver uno por uno. Aquí en las cápsulas de fe, pero bueno, es la tarea del Colegio de Biblia y de sus alumnos, pero bueno, las cápsulas de fe forman parte del Colegio de Biblia, por eso lo escribí así. Es la tarea del Colegio de Biblia y de sus alumnos leer, estudiar, orar, vivir y proclamar la palabra de Dios leída, estudiada y explicada en estas cápsulas de fe y en los diferentes cursos que se imparten. Aquí en las cápsulas de fe leemos la palabra de Dios, la estudiamos, la explicamos, pero también en los cursos que se imparten en el Colegio de Biblia. Esto sirva de invitación para que se inscriban los que no están inscritos en algún curso del Colegio de Biblia. Ahora, no basta leer la Biblia, hay que estudiarla, pero no es suficiente estudiarla, sino hay que dar un tercer paso, hacerla tema de nuestra oración, ya sea comunitaria o personal. Hay palabras bellísimas que pueden ser temas de nuestra oración. Por ejemplo, pongo 3 ejemplos. El primero, los salmos. Los salmos son ideales para orar. Son los salmos los que se utilizan para la liturgia de las horas, por ejemplo. Ahora, los salmos son palabras de Dios en las cuales Dios mismo nos ha enseñado cómo dirigirnos a Dios. Es decir, son palabras escritas por Dios en donde nos dice cómo orar a Dios, con qué palabras debemos dirigirnos a Dios. Otro ejemplo son los pasajes de los profetas. Los pasajes de los profetas son palabras del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien las escribió a través de los profetas. Y son palabras que da a la humanidad de todos los tiempos. Son palabras del Espíritu Santo para todos los hombres de todos los tiempos. Y tercero, los escritos del Nuevo Testamento también son para orar, particularísimamente los evangelios. Hay que hacerlos materia de nuestra oración, leer y volver a leer y volver a leer y de allí orar, orar. Hay un cuarto verbo que a veces es el más difícil. No basta leer, estudiar, orar, sino después vivir la palabra de Dios. Esto de vivir la palabra de Dios es realmente difícil. ¿Cuántas veces pues estamos aquí, leemos la palabra de Dios, la estudiamos, oramos y salimos de aquí y nos comportamos como si no lo hubiéramos ni leído, ni estudiado, ni explicado? No vivimos la palabra de Dios. Ahora, no hay que tener en cuenta esto.
No se vive la palabra de Dios de un momento a otro. No es cosa de que ya es varita mágica, ¡pium! De un momento a otro vivo la palabra de Dios. Es un trabajo lento de toda la vida. Fíjense, nos dice Jesús en su palabra, ser misericordiosos como mi Padre Celestial es misericordioso. Pues ¿cuándo? ¿Cuándo lo vamos a poder lograr? A ver si después de nuestra muerte seremos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Pero vivir la palabra de Dios, sí hay que tratar de hacerlo. Sí hay que tratar de vivir la palabra de Dios, desde luego. Pero no caigamos en la ilusión de que es fácil o que porque yo ya leo la Biblia, vivo la Biblia. No es verdad. La acción del Espíritu Santo debe acompañarnos y nos va acompañando a través de la vida. Nos va acompañando para que esa palabra leída, estudiada y orada se transforme en vida. Y el quinto verbo, importantísimo para todos, porque hay que considerar que es un tesoro que hemos adquirido, eso de leer la palabra de Dios, de tener la palabra de Dios en nuestras manos. Es un tesoro que hemos adquirido y hay que compartirlo. Hay que proclamar la palabra de Dios, no guardárnoslo en nuestra recámara o nuestra mente, no guardarlo. Cada vez nos engordamos más de palabra de Dios, de estudio. Nada más nos lo quedamos nosotros, pero no lo compartimos. No, hay que compartirlo, hay que proclamar la palabra de Dios como decía San Pablo a Timoteo, le dice en su segunda carta, dice, habla, comunica la palabra a tiempo y a destiempo, oportuna o inoportunamente, es decir, siempre, siempre, a tiempo y a destiempo, oportuna o inoportunamente. No nos quedemos con que, ay, no, ahorita no es oportuno, ay, no, ahorita mejor no, sino siempre oportuna o inoportunamente, pero no dejes de hablar, le dice San Pablo a Timoteo. Pero también Jesús le dijo a San Pablo en Corinto, no temas, continúa hablando. Porque San Pablo, pobre, le ha ido tan mal, tan mal, tan mal en Corinto, que dice, no, pues yo creo que ya no voy a hablar la palabra de Dios, ya no voy a proclamar. Pero Jesús le dice, no, 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 no temas, no temas, tú continúa hablando. ¿Y qué hizo San Pablo? Continuó hablando, le hizo caso a Jesús. Ahora, eh, ahora, no importa que sientas que no te hacen caso como profeta, porque la palabra de Dios en sí misma es espíritu y es vida. Puede ser que no nos hagan caso. Debemos proclamar la palabra de Dios. Ahora, cuesta trabajo, da miedo. Dice uno, ay, pero estas personas saben más que yo. Ay, estas personas son muy cultas. ¿Cómo voy a decirles algo de la Sagrada Escritura, hablarles de Dios? No, 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 sí hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ahora, claro, sí, como da miedo, pues mejor con personas más, más sencillas, digamos, comencemos en cortito, con personas a las que les caemos bien para que nos reciban bien. En fin, hay que buscar la manera, pero hay que ir predicando, hay que compartir lo que ya sabemos. Ya, como nos decían en el instituto, seguro que ustedes saben más que las personas que están allí. Así que eso poquito más que sabemos, porque ya tomamos un curso o dos o tres, eso prediquémoslo, compartámoslo, hagamos partícipes a los demás de esa maravilla de tesoro que tenemos. Entonces, porque además
bueno, lo que decía allí, la palabra misma es espíritu y es vida. A lo mejor nuestras palabras no son muy buenas, no son muy entendibles o qué sé yo, nos trabamos, titubeamos, qué sé yo, pero la palabra en sí es espíritu y es vida. Ella va a realizar lo que Dios quiere realizar. Ahora, se lee la palabra se lee la Biblia desde siempre. La lectura de la Biblia es atestiguada por la misma Biblia. Todavía no se terminaban de escribir los 73 libros de la Biblia cuando ya la gente leía la Biblia. Bueno, Jesús leía la Biblia, los apóstoles leían la Biblia, siempre se leía la Biblia, la Sagrada Escritura. Ahora, claro que ellos ya no leyeron los escritos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Los 27 libros del Nuevo Testamento eh, reflejan a Jesús. Toman pero esa es la siguiente lámina, por favor. Los 27 libros del Nuevo Testamento, relee las páginas del Antiguo Testamento aplicándolas a Jesús, relee el Antiguo Testamento y dice, ah, caray, pero si aquí nos venía revelando a Jesús, ay, acá lo que dice nos habla de Jesús, del Mesías, que antes pues no sabían, o los judíos todavía no ven revelado a Jesús en el Antiguo Testamento, pero nosotros sí. Entonces, el Nuevo Testamento relee las páginas del Antiguo Testamento aplicándolas a Jesús. Ahora, el cristianismo, a partir de los santos padres, llámense los padres más o menos del siglo tercero, cuarto, hasta la Edad Media, en el siglo XIV o XV, se leyeron las escrituras. Ahora, en la Edad Media apareció esta forma particular de lectura que nosotros conocemos como la lección divina. Esta forma particular de lectura que se trata de la lectura primero, luego meditación, oración y contemplación, que es la lección divina que hacemos también aquí en las cápsulas de fe. Pero fíjense, es tan importante leer y escuchar la Sagrada Escritura. Por ejemplo, les tengo aquí en el periodiquito Desde la Fe, que nos dice las intenciones de oración mensual del Papa, la intención del mes de enero del Papa, para que todos tengamos esa intención y pidamos a Dios por eso. Dice, oremos para que la oración con la palabra de Dios sea alimento en nuestras vidas y fuente de esperanza en nuestras comunidades, ayudándonos a construir una iglesia más fraterna y misionera. Y así como esa intención hay para cada mes del año. Pero fíjense casualmente, ahorita que estamos hablando de la palabra de Dios, y el Papa también menciona la palabra de Dios en el primer mes del año. Luego, la lectura de la Biblia debe hacerse a la luz del Espíritu Santo mediante tres pasos que es necesario enfatizar. Ahora sí, es a la luz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien escribió la Sagrada Escritura, entonces nosotros debemos acogernos al Espíritu Santo para que nos explique eso que él escribió. Ahora, el primer paso en el estudio es el estudio del sentido literal de los textos. Primero hay que ver cuál es el sentido literal de los textos. El sentido literal. Ahora, esto es, ¿qué quiso Dios decir cuando hizo escribir cada libro de la Escritura? Para eso tenemos que estudiar, ¿eh? Ahora, ¿qué quiso Dios escribir a través de Moisés? A través de Isaías, a través de Jeremías, a través de Jonás, a través de los libros históricos. ¿Qué quiso el Espíritu Santo escribir a través de las cartas de San Pablo? ¿Qué quiso el Espíritu Santo que escribiera cada uno de estos autores sagrados? Eso es lo primero que debemos saber. Luego, este sentido literal primero no es fácil descubrirlo, es necesario estudiarlo, aprenderlo. Isaías, por ejemplo, preguntarnos, ¿por qué dijo tal palabra? ¿En qué contexto? ¿A qué rey?
¿Quién era ese rey? El rey Ahaz. Jeremías, cuando habló, ¿por qué Dios anunció una alianza nueva en tiempo de Jeremías? ¿Cuándo apareció en la escritura la mención del Mesías como el Hijo del Hombre que va sobre las nubes del cielo? Todo eso hay que estudiar y comprender. Y además, en esta lectura del sentido literal, se tienen que tener en cuenta los géneros literarios que cada autor utilizó para escribir, para no caer dolorosamente en lo que se llama el fundamentalismo o literalismo bíblico. Por ejemplo, que dice la escritura que Dios tomó barro y formó un muñequito, ¿verdad? Un hombre. Y cuando había hecho el muñequito, le sopló. Y aquel muñequito se transformó en hombre. Es una forma de un género literario. No es que haya sido así. Tiene una enseñanza, pero ¿qué doctrina comunicaba? Pues comunicaba que el barro es mortal, se acaba, pero Dios le infunde la vida. Dios es el que le da la vida, el espíritu, el alma, el principio vital. También la mujer sacada de la costilla de Adán, pues sí dice que le sacó una costilla y que formó una mujercita y que se la dio. Pues nada más es una enseñanza para obligar a Adán a decir, esta es sangre de mi sangre, hueso de mis huesos. Entonces, para decirle, estás igual que yo, estamos en el mismo nivel, tú eres mujer, yo soy hombre, pero somos de la misma naturaleza y estamos al mismo nivel. Son enseñanzas que debemos saber. Un fundamentalista va a decir, no, a mí déjenme con mi muñequito de barro que le sopló Dios, y a mí déjenme con mi costilla de Adán, que esa es la mujer. No, hay que estudiar los géneros literarios. Ahora, en segundo lugar, no basta leer ni comprender bien la Biblia con los géneros literarios. También es necesario actualizar la Biblia. Hacerla actual significa actualizarla, es hacerla actual para nosotros, para nuestra comunidad, para nuestra familia, para mí como persona, sabiendo que Dios escribió la Biblia para los que la escribió, claro. Dios escribió la Biblia para los que la escribió en ese tiempo, en ese momento, para esas personas, para ese profeta, para ese rey, para ese pueblo de ese momento, sí, pero, pero también para dar un mensaje perenne que llega hasta nuestros tiempos, que me llega a mí, que es palabra operante que realiza aquello que quiere. La palabra de Dios es eficaz, realiza aquello que quiere. Ahora, el tercer punto, repetición de todo lo que hemos visto. Una vez leída y estudiada la palabra, vivirla, hay que vivirla. Solamente el Espíritu Santo que hizo escribir la Biblia me la puede hacer comprender en profundidad. Solamente el Espíritu Santo me puede hacer comprender la palabra de Dios a profundidad. Y solamente la acción poderosa del Espíritu Santo puede moverme para poder vivir o hacer vida la palabra de Dios. El Espíritu Santo me lo hace entender, pero al mismo tiempo me mueve a vivir eso que ya entendí. Miren, ¿se acuerdan? Ah, bueno, aquí la ilustración que puse. Está la palabra de Dios y está una espada de dos filos. Así dice la epístola a los Hebreos, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra el corazón del hombre, que llega hasta lo más íntimo del hombre, porque la palabra de Dios, solamente Dios nos conoce interiormente hasta lo más profundo y hasta ahí llega su palabra. Él nos mueve desde lo más interno que tengamos. Entonces digo, ¿se acuerdan de cuántos encuentros tuvieron los apóstoles con Jesús? ¿Y cuál fue el definitivo? El encuentro definitivo con Jesús. No fue el de Nazaret,
no fue el del lago de Tiberíades, no fue el de Jesús resucitado. El definitivo fue el encuentro que el Espíritu Santo les hizo hacer de Jesús, que ya estaba ausente en la tierra, pero presente con su presencia espiritual, Jesús vivo, cuando el Espíritu Santo se los hizo sentir que Jesús estaba vivo y que estaba con ellos. Y ese encuentro con Jesús, ese encuentro que tuvieron los apóstoles con Jesús el día de Pentecostés, ese encuentro con Jesús puede ser producido por la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está presente Dios. Si es que el Espíritu Santo nos da la luz para comprender. Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo que nos haga comprender. Y sí, no, espero que nos haya pasado, sí nos ha pasado. ¿Cuántas veces brota de nosotros esta exclamación? Ya comprendí, por primera vez comprendí. Había leído tantas veces este pasaje y no me había caído el 20, pero afortunadamente ya comprendí. Así nos pasa. Leemos y leemos y leemos muchas veces o lo escuchamos, un mismo pasaje en misa o leyendo la Sagrada Escritura, pero no nos llega o no lo comprendemos tan profundamente como de repente el Espíritu Santo nos ilumina y podemos comprender aquello que no habíamos podido comprender. Nos cae el 20, como dice el padre, como es algo que si ahorita le decimos a los jóvenes eso de me cayó el 20, pues no lo entienden porque ellos no tenían esos teléfonos en donde se comían los 20 el teléfono y hasta que caía el 20, ¿verdad? Pero nosotros sí, sí sabemos muy bien qué significa esa expresión de que me cayó el 20, que por fin, después de tantos intentos, de tantos veintes que puse y que se los tragaba el aparato, no, ahora sí cayó el 20 y me pude conectar. Entonces ya cayó el 20 y afortunadamente ya comprendí. Es el Espíritu Santo que nos hace comprender, es el Espíritu Santo que nos ayuda. Entonces, y nos mueve a vivir esa palabra de Dios. Entonces, el tema de hoy, hay que leer y escuchar la Sagrada Escritura, no solo leerla, sino escucharla, tener atención, tratar de comprenderla y pedirle mucho al Espíritu Santo que nos ayude, que nos mueva a eso. Y aquí termina nuestra clase. Y le decimos, gracias Dios mío, gracias Dios mío. No se oye tu voz, Luis Miguel. Muy bien, es que no le había prendido el micrófono, me estoy Ah, apenas poniendo, volviendo a conectar con todo esto. Muy bien, Esperanza. Qué bonita cápsula de hoy. Rescato algunas cosas. Primero, eso que dice la escritura, es cierto, dice, escucha Israel, y nos enseña el doble sentido de la palabra de Dios. Camina en dos sentidos. Nosotros cuando oramos, cuando hablamos con Él, le decimos, escúchame, Dios mío, y Dios nos escucha. Pero el Señor siempre nos responde y nos responde mucho a través de la Biblia. Y ahí es donde nos dice, escucha. Israel, cuando dice escucha Israel, dice escucha Esperanza, escucha Alejandra, escucha Francis, escucha tú, ¿sí? Porque no estamos muy acostumbrados a escuchar a Dios, estamos acostumbrados a pedirle a Dios, pero no a escucharlo. Entonces esto nos enseña ese doble sentido. También me quedo con aquello de que la fe hay que admitirla, lo que decías al principio, porque a veces vemos la fe y vemos nuestra religión como si fuera un buffet, donde pasas con tu plato y dices, sí, con esto sí me quedo, pero esto no me gusta. Esta parte como que no la creo, no me gusta a mí, pero esta sí me la sirvo. No, la fe no es un buffet.
La fe es como cuando tu mamá te daba de comer, te lo acabas o te lo inyecto, ¿sí? Te lo tienes que comer toditito, ¿sí? Así es la fe, con todo y las cosas que no nos gusten. Eso es bien, bien, bien importante que así lo pensemos. Pues muy bien, hermanos, muchas gracias. Qué bonita cápsula, Esperanza. Muchas felicidades. Una buena forma de iniciar 2026 con todo esto, para que ahora que abramos la Biblia y la leamos, ahora que vayamos a la misa, no oigamos las lecturas, escuchemos las lecturas. Tratemos de comprender esa maravilla que tiene la palabra de Dios. Pese a que fue escrita hace 3.500 años para acá, donde empezó todo esto, esa palabra está escrita para que la escuches tú hoy. Es una palabra que Dios escribió, que Dios pronunció para ti en tu vida del día de hoy. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Sí? Fuiste pensado, ¿sí? Fuiste amado desde toda la eternidad. Y desde esa eternidad, el Señor se comunica contigo y te manda un mensaje de amor dirigido a ti especialmente. Es para ti. Por lo tanto, escúchalo, no lo desprecies. Y también un poquito, pues para todos los que nos sentimos sabiondos, ¿verdad? Porque ahí vamos, aprendiendo la palabra y bla, 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 ¿verdad? Pues lo que dice aquí, proclámala. No te quedes egoístamente con este conocimiento que Dios te está dando. Proclámalo con palabras, no te acomplejes, no digas, ay, yo qué voy a decir, no, no, no. Suelta lo que piensas como lo piensas, así como, pero sobre todo, proclama la palabra con tu vida, hermano. No hay mejor manera de proclamar la palabra de Dios que con los hechos de tu vida. Y con eso te ahorras el hecho de decir, ah, es que yo no sé hablar en público, a mí no me sale. Pues no, no es necesario que lo hagas. Con que la vivas, das una gran proclamación. ¿Verdad? Pues bien, hermanos, ¿algún comentario? Preguntas, dudas, hablen ahora, callen para siempre. Ninguno, hermano, ninguno. Muy bien. Muy bien, Bueno, todo muy bien. muy Lo bien. vamos a comprender más y ahora, como dijo Esperanza, también al final es lo que hacemos en algunas cápsulas, que es la lección divina, ¿no? Sí. Y aunque, como dices, los que a lo mejor de alguna manera, pues sí, la leemos, la estudiamos, que falta mucho, pero también a la hora de leerla y proclamarla, tratar de proclamarla como debe ser, no nada más leer como, pues muchas veces leemos como merólico, pero leerla y tratar de transmitirla y vivirla, como dices tú. Esos 5 verbos, ¿no? Que es lo principal, Leerla, lo esencial. estudiarla, Leerla, estudiarla, orar con vivirla, ella orar y y proclamar. proclamarla. Y como dijiste al Mira, final, hasta de con los hechos de corridito mi te vida. salió. Con los hechos de mi vida. Ya, acabé. Muy bien, Hasta muy de bien, corrido te salió, Alejandra, muy bien. Muy Ok, bien, palomita, te llevas hoy. muy bien. Pues muy bien, Gracias. hermanos, muy buenas noches, muchísimas Gracias. gracias. Gracias, Igualmente, Esperanza. que Y tengan nos una excelente vemos el semana. próximo martes en nuestra siguiente cápsula de fe. Buenas noches y Dios un les bendiga, abrazo. hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Gracias, Esperanza. Esperancita. Buenas Buenas noches a noches. todos. Buenas noches. Gracias. Bye. Adiós, adiós a todos. Gracias.